Hola chicos, ¿qué tal? Gracias por venir a clase. Seguimos en el tema de las fracciones y los números decimales. Ya en los capítulos anteriores estuvimos trabajando los números decimales, pero hoy nos vamos a introducir en las fracciones. ¿Qué son las fracciones? Las fracciones es el cociente entre dos números enteros, de manera que el divisor sea distinto de 0. Aquí no puede haber un 0. Como es el cociente de números enteros, tenemos que tener claro cuáles son los números enteros. Tenemos que recordar que los números enteros eran aquellos números negativos, eran todos los números negativos, menos 3, menos 2, menos 1, incluido el 0 y todos aquellos números que se podían contar con ellos, es decir, los números naturales. Al conjunto de todos estos números se le llaman números enteros. Pues con esos números son con los que vamos a trabajar con las fracciones. De manera que el número de arriba de la fracción será el numerador, lo vamos a llamar numerador, y el número de abajo de la fracción se le llama denominador. De manera que el denominador nunca puede ser 0, nunca tiene que ser distinto de 0. Cuando ya sabemos las fracciones, que lo que es una fracción es simplemente el cociente de entre dos números enteros. Para poderlo representar, si yo tengo, por ejemplo, el número 2/5 y yo quiero representarlo, para yo poderlo representar tengo que tener claro el denominador, que es lo que nos indica, y el numerador, que es lo que nos indica. Yo tengo, por ejemplo, una unidad, que lo voy a representar ahora mismo así, como si fuera un rectángulo, y el denominador nos está indicando el número de partes iguales en las que se divide la unidad. ¿Eso qué quiere decir? Si yo tengo aquí, por ejemplo, el número 5 en el denominador, quiere decir que toda esta unidad se divide en 5 partes iguales. 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, se supone que las partes las hemos dividido exactamente iguales y toda la unidad la hemos dividido en 5 partes. El denominador nos indica las partes en las que queda dividida toda la unidad completa. Y el numerador nos está diciendo que es el número de partes que tomamos, el número de partes que cogemos. Entonces, en este caso, como el numerador es 2, nos está diciendo que vamos a coger 2 de esas 5 partes que representa toda la unidad, vamos a coger 2. Y a estas dos, esta porción de aquí, comprendida desde aquí hasta aquí, sería el 2/5 de toda la unidad. Sería la porción 2/5 de la unidad completa. Así se representaría gráficamente, pero si la queremos representar en una recta, siempre se representa entre el 0 y el 1. Yo tengo, por ejemplo, aquí el 0, el 1, y aquí tendría, por ejemplo, el 2, para acá tendría el menos 1, el menos 2. Pues el 2/5 se representa entre el 0 y el 1. Siempre se encuentra en la unidad, entre el 0 y el 1. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dividirla en 5 partes. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 y 5. 5 partes iguales. Aquí no está dividido igual, pero imagináis que las porciones son exactamente iguales. Bueno, dividimos entre el 0 y el 1 en 5 partes y de esas 5 partes vamos a coger 2. Y toda esta zona, desde aquí hasta aquí, aquí estaría representado el 2/5. Hemos cogido 2 de 5 en las que está dividida la unidad. Eso, cuando nosotros nos encontramos con una fracción en la que el numerador, aquí en este caso el 2, el numerador es menor que el denominador, cuando el número de arriba es más pequeño que el número de abajo, quiere decir que la fracción es una fracción propia. Pero, ¿qué ocurre cuando es al contrario? Cuando el numerador es mayor que el denominador, por ejemplo, el número 9/7. Cuando yo tengo esa fracción, como veis, el número de arriba es mayor que el número de abajo. A esto lo llamamos fracción impropia. Impropia.
impropia. ¿Qué ocurre? Que cuando nos encontramos con una fracción impropia, para poder trabajar con ella, para poderla representar, tenemos que transformarla en propia. Tenemos que transformarla en la suma de un número, de una parte entera, un número entero, más una fracción propia. ¿Y eso cómo se hace? Pues se hace dividiendo. Yo cojo el 9 y lo divido entre 7, 7 por 1, 7, 8 y 9. Me saldría 2. Una vez que ya tengo la división, este número de aquí, del cociente, me está indicando la parte entera de la fracción. Tendría 9 séptimos, se me quedaría como 1 más, y ahora cojo el resto de la división, 2 partido el divisor, 2 séptimos. ¿Qué es lo que he hecho? Transformar la fracción impropia en un número entero más una fracción propia. Y ahora ya sí lo puedo representar. ¿Cómo lo represento el 9 séptimos? El 9 séptimos está compuesto de 2 unidades, una unidad y otra unidad. De manera que esta unidad sería toda la unidad completa. Tendría la unidad toda completa, que sería el número 1. Y más de la siguiente unidad estaría dividida en 7 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La segunda unidad está dividida en 7 partes y de esas 7 partes hemos cogido 2. O sea que cogeríamos esta porción de aquí, que sería los 2 séptimos. Pues todo esto más esta zona de aquí es lo que nos representamos al 9 séptimos. Así se representaría gráficamente, y si lo queremos representar en la recta, si os fijáis aquí, el 1 estaría completo, toda esta zona estaría completa, y ahora nos iríamos entre el 1 y el 2 para representar el 2 séptimos. Ese 2 séptimos estaría dividido en 7 partes, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Otra vez sigo dividiéndolo sin ser igual. Los tenemos que dividir en porciones iguales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lo divido en 7 partes y de esas 7 partes cojo 2, que estaría justo aquí. Lo voy a hacer con otro color para que no lo confundamos. Aquí. Aquí estaría representado el 9 séptimos. Toda esta parte, 1 más 2 séptimos, sería el 9 séptimos. Y así es como se representaría una fracción impropia. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, seguimos aprendiendo y avanzando juntos y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.